Qué bendición el poder estar una vez más en este lugar. Doy gracias a mi Señor por darme este privilegio de poder darle seguimiento a este discipulado tan bendecido para nuestras vidas. Te bendigo a ti, amada iglesia, amadas personas que nos siguen a través de este medio social. Qué bendición que puedas recibir esta palabra y que no solo la recibas, sino que también la pongas por obra. El Señor anhela y desea en su corazón un cambio en nuestras vidas. Y hoy pues el Señor nos va a hablar a través de su palabra, pero antes, ahí donde estás, por favor, elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Padre por este día que ya está finalizando y que el Señor pues ha tenido gracia, misericordia de cada uno de nosotros y por su palabra, por lo que Él nos va a hablar en esta hora. Gracias por los que comparten también esta palabra, qué bendición, porque ahí aportas ese granito para que muchas personas puedan recibir esta palabra. Te adoramos, Padre, te damos gracias, te damos muchas gracias, soberano Señor, por esta hermosa hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios, muchas gracias porque eres tú el que va a revelar tu corazón. Eres tú el que nos va a hablar, Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa hora. Gracias porque eres tú el que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Como dice tu palabra, el hombre natural no entiende ni va a entender jamás tu palabra, pero nosotros, los que tú nos ayudas a entenderla, dice que somos aquellos que tú permites que podamos recibirla, y no solo recibirla, sino que ponerla por obra, porque ese es tu anhelo, tu deseo, Padre Celestial. Yo bendigo a tu iglesia y también a la audiencia que nos sigue a través de este medio social. Muchas gracias porque eres tú el que convence los corazones. Tu palabra es sembrada, pero tú das ese crecimiento conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre amado. Te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria a ti, mi Padre, porque tú eres el que te vas a glorificar y tú eres el que te vas a manifestar poderosamente en este lugar, Padre amado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Qué bendición. El tema de hoy es obteniendo la genética del Padre. Ese es el tema de hoy. Dice obteniendo la genética del Padre. Por favor, acompáñame en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí donde estás, en la Biblia que tengas, por favor, quiero que vayas conmigo a la luz de la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Mira qué glorioso. Dice la palabra: y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. ¿Y qué más dice? Varón y hembra los crió. Mira qué glorioso. Entonces vemos que desde el principio el Padre determinó poner sus genes en ti y en mí. Desde el principio Él determinó que nos multiplicáramos en su semejanza. Nos hizo igual que Él. Mira qué glorioso. Por eso lo dice en la TLA y quiero que lo miremos en esta traducción más clara. Y lo dice: fue así como Dios crió al ser humano, tal y como es Dios. Lo crió a su semejanza. Crió al hombre y a la mujer. Gloria a su nombre. Mira qué hermoso cómo nos revela la palabra que Él nos crió como Él, tal como Él es.
Somos su sustancia misma, somos exactamente como Él es. Pero dice la palabra de que esa imagen se perdió. Y es la imagen que nosotros ahora restauramos cuando nacemos de nuevo. ¿Y qué es un nuevo nacimiento? Es cuando yo reconozco, cuando recibo el señorío de Cristo en mi vida. Entonces Él gobierna mi vida. Él se vuelve mi dueño, mi Señor, mi amo. Y es ahí donde son puestos los genes del Padre. Es ahí donde se restaura esa naturaleza del Padre. Los genes del Padre, esa semejanza del Padre vuelve nuevamente a ser restaurada en nuestra vida, pero ¿cuándo? En una nueva manera de vivir. No en una forma de afuera únicamente o exterior, sino que de una manera interna con mis actitudes. Es una nueva manera de vivir en el reino de Dios, donde yo renuncio a todos mis deseos carnales, renuncio al pecado y me vuelvo a mi Señor para que Él tome el control de mi vida. Eso es obtener nuevamente la genética del Padre. Para aquellos que aún están diciendo, ¿y cuál es ese nuevo nacimiento que tanto hablan o que tanto mencionan? Entonces la palabra es muy clara que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer con su misma genética, con su misma simiente, con su mismo carácter. Mira qué glorioso. Podemos ver cómo el Padre determinó que ese mismo ADN de Él en sus genes las tuvieras tú y la tenga yo hoy, los que ya somos parte de su reino. Mira qué glorioso. Entonces, ¿en dónde se determinó el ADN? Fue origen del Padre mismo, de nuestro Padre celestial. No fue origen de la ciencia, lo que hoy en día se menciona como ADN, que es la ciencia y que hacen tantas cosas, y ahí podemos ver esos rasgos biológicos, y ahí podemos ver el parecido, podemos ver hasta personalidad de los genes de nuestros padres. Pero ¿en dónde se originó primero? En nuestro Padre Celestial. Por eso lo dice Génesis 1:27. Ahora vamos a ver la definición de genética. Ciencia que se ocupa de la investigación del código genético ADN. Muchos conocemos qué es el ADN. Y dice la palabra que es el que determina todos los rasgos que tendrá un ser humano por herencia de sus progenitores. Mira qué glorioso. Acá es donde determinan todos esos rasgos que tú tienes de tu mamá o de tu papá. Es a través del ADN que se determinan esos rasgos biológicos. O en casos cuando las madres no están seguros o los padres no están seguros si son sus hijos. En este caso una madre sí, el padre no está seguro que son sus hijos. Y es ahí donde él practica este sistema o esta investigación de ese código genético para asegurar si tiene sus mismos rasgos biológicos. Y es ahí donde se determina si es su hijo o no es su hijo. Mira qué glorioso. Entonces, nuestro Padre Celestial determina y Él ve cuando tú eres realmente ese verdadero hijo que haces la voluntad de Él. Y Él mismo mira cuando aún esos rasgos genéticos tú no te has apoderado de ellos, no los has hecho real en tu vida. Porque hay muchos creyentes hoy en día que lamentablemente no se han apoderado de ese ADN, de esos genes del Padre, sino que aún siguen viviendo
en sus deseos carnales, en su vana manera de vivir. Y están lejos de expresar esos rasgos biológicos, esos rasgos, esa imagen del Padre. Mira qué glorioso. Por eso dice que el principal objeto de estudio de la genética son los genes formados por segmentos de ADN. Mira qué glorioso. Por eso dice, el ADN controla la estructura y funcionamiento de cada célula con la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. Mira, gloria al Señor. ¡Qué glorioso! Cómo en esta investigación de este código genético se puede dar, como dice, tiene la capacidad de crear copias exactas. Por eso hay hijos que se parecen tanto a su mamá o se parecen tanto a su papá, porque ahí es donde ese mismo código genético hace el trabajo y se da que una copia exacta. Por eso hay quienes dicen, tú eres igualito a tu papá, tú eres igualito o igualita a tu mamá. Mira qué hermoso, pero se debe a que se da esta capacidad de lo que tiene el ADN. Y por eso cuando nosotros actuamos como verdaderos hijos de Dios, lo vamos a demostrar en nuestros genes, porque está el ADN de nuestro Padre en cada uno de nosotros. Lo vamos a expresar naturalmente, lo vamos a evidenciar de una manera natural. No va a ser fingido, no va a ser simulado, no va a ser con hipocresía, porque estamos expresando esa verdadera genética de nuestro Padre naturalmente, porque somos esa copia exacta de su sustancia, porque somos igual que Él, somos como Él. Mira qué glorioso. Por eso dice que es ahí donde nosotros debemos de evidenciar esta realidad si tenemos los genes de nuestro Padre. Por eso es tan sencillo conocer hoy en día quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no lo es, porque lo va a expresar en su manera de vivir. Lo va a expresar, lo va a evidenciar en sus actitudes. Y sigue hablando. La genética estudia el porqué de la reproducción exacta de los seres vivos y cómo se transmiten características biológicas, físicas, de apariencia y hasta de personalidad cuando se multiplican. Mira qué hermoso. Por eso dice que estas características, ¿qué pasa? Esto se transmite. Por eso la genética es la que estudia esos rasgos biológicos, estudia esos rasgos físicos, esos rasgos de apariencia y hasta de personalidad. Por eso mucha gente dice, mi hijo o mi hija sacó el carácter de su papá o sacó el carácter de su mamá, aunque no es el carácter, porque el carácter se forma. Es cierta personalidad que este niño expresa o esta niña expresa de sus padres. Y es ahí donde dice que se da de apariencia, se da físicas, y ahí se dan cada uno de esos rasgos y a veces jalan hasta de nuestras generaciones anteriores. A veces de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Ni siquiera el niño o la niña se parece tanto a sus padres como a sus abuelos. Mira qué glorioso. Entonces podemos ver cómo la genética estudia esa reproducción exacta y no hay equivocación. Tú estás seguro que es tu hijo o es tu hija. Entonces igual nuestro Padre. Él quiere estar seguro si tú en verdad eres su verdadero hijo o no lo eres. Él lo mira, Él lo ve en tus actitudes, en todo lo que tú haces. Entonces, ¿quién pues
vamos a engañar a Dios? ¿Quién puede burlar a Dios? Nadie. Por eso debemos de obtener realmente esa genética que nuestro Padre te está dando, está restaurando nuevamente en ti. Tú que ya sos parte de su reino, Él ya restauró esa genética, esos genes, pero Él quiere que tú expreses, evidencias, te multipliques en esa realidad, donde te parezcas más y más y más a Cristo, en todos los aspectos. Que haya una reproducción de esa imagen, de esa semejanza de Cristo en esta tierra. Y eso es lo que falta hoy en día. Por eso el mundo no quiere reconocer el señorío de Cristo. El mundo no quiere apartarse de esa vana manera de vivir. Porque nosotros los creyentes no estamos expresando esta misma genética. No estamos expresando esa realidad biológica de los genes del Padre en nuestra vida. Y la gente no nos mira como verdaderos hijos de Dios, sino que nos ven con doble moral muchas veces. Por eso dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, el Señor elaboró cuidadosamente su plan, dentro del cual plasmó su deseo de que el hombre fuera a su imagen y a su semejanza. Por eso dice Génesis 1:27, volvemos a leerlo. Y crió Dios al hombre a su imagen, y dice, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Mira qué glorioso. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios determinó reproducir su imagen. Gloria al Señor, yo me deleito en esta palabra. Esto significa que Dios determinó reproducir su imagen en ti y en mí. A Él le plació en su corazón hacerlo. Por eso dice, ¿y cómo reproducir esa imagen? A través de la naturaleza humana. Y dice, y para esto fue necesario que nos transmitiera sus genes. Él determinó reproducir su naturaleza, sus genes, a través de nosotros. Pero para eso, ¿Él qué? Transmitió esos genes. ¿Y dónde lo encontramos? Quiero que vayamos a la luz de la palabra, por favor. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Acá habla y nos evidencia cómo Dios transmitió esos genes a cada uno de nosotros, de los creyentes, de los que ya le hemos reconocido. Dice en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a su nombre. Mira qué glorioso cómo nos habla la palabra. Él puso esos genes, esa simiente en tu vida. Pero a todos aquellos que le hemos reconocido, que le hemos recibido, a todos aquellos que hemos creído en Él, nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de qué, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a su nombre. Yo me gozo, gózate ahí donde estás. Dale gracias al Señor porque te eligió, te predestinó. Él ha puesto esos genes de Él en tu vida. Tú tienes ese mismo ADN de Él. Tienes esa misma personalidad. Eres su misma sustancia. Mira qué glorioso. Y no fue por voluntad de ningún hombre, ni por tu propia voluntad.
Fue únicamente por la voluntad de Dios que tú y yo tenemos y llevamos en nosotros sus genes. Por eso dice, debemos de obtener esa genética del Padre. Hagamos la realidad en nuestra vida. Que sea evidenciándose en tu vida y en mi vida la imagen de Jesucristo en nosotros. Que se multiplique, que se reproduzca esa imagen de Cristo en nosotros. Mira qué glorioso. Por eso dice que podemos ver que Él transmitió esa misma genética. Porque acá lo dice claro. Y más claro no nos puede hablar la palabra. Por eso es a la luz de la palabra. Es para todos aquellos que le hemos recibido, dice. Para todos aquellos que ya somos parte de su reino. Él ha puesto todo en tu vida y en mi vida. Y nos ha dado todo, amada iglesia. Él nos ha dado su poder, su gloria. Nos ha dado su autoridad. Nos ha dado todo para que tú y yo podamos funcionar correctamente expresando la imagen de Cristo. Por eso dice, Dios pensó en una descendencia que tuviera su misma naturaleza. Dios no pensó en una descendencia que expresara otra cosa, sino que su anhelo de Él es que tú y yo expresemos su naturaleza. No que expresemos la naturaleza del mundo o la naturaleza de nuestros padres o nuestra naturaleza misma, sino que expresemos la naturaleza de Cristo en toda nuestra manera de vivir, porque si Él ya gobierna tu vida, tú puedes expresar esa realidad porque Él está en ti. Dice la palabra que somos templo y morada de su Santo Espíritu. Por eso dijo Jesús que todos los que le recibimos, Él dijo que el Padre, Él y el Espíritu Santo harían morada con nosotros. En nosotros, perdón. Por eso dice la palabra que es ahí donde ellos, los tres, que son uno solo, moran en nosotros. Somos más dichosos que lo que sucedió con Abraham. Porque muchos pueden decir qué relación de otro nivel el que Abraham haya convivido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y hayan comido juntos, tal vez por 6 horas o más o menos. Y muchos dicen, ¿qué nivel el de nosotros hoy en día, amada iglesia? Porque los tres moran en ti y moran en mí. Mira qué glorioso. Por eso dice que debemos de evidenciar su misma naturaleza. Porque Él mora en nosotros. Está en nosotros para que podamos expresarlo de esa manera. Y dice, por eso hizo al hombre conforme a su semejanza, dándole su mismo carácter. ¿Qué nos dio el Padre? El mismo carácter de Él. Podemos expresar el fruto de su Santo Espíritu, que es esa mansedumbre, su templanza, su bondad, su amor, su paz, su gozo, su paciencia. Porque tenemos el carácter de Él. Pero cuando aún no expresamos los genes de nuestro Padre, no vamos a expresar su carácter, mucho menos el fruto de su Santo Espíritu. Vamos a vivir como corriendo, sin paz, sin tranquilidad, sin ser tolerantes, sin expresar amor, sin tener paciencia. Y es lo que yo veo a diario en muchísimas personas
Cuando voy caminando o estoy en mi trabajo. ¿Cuánta gente anda hoy en día sin paz, sin tranquilidad? Expresando amargura, expresando odio, expresando dolor en su corazón. Pero es porque aún, y hay creyentes viviendo de esa manera, pero es porque aún no te has apoderado y no has hecho realidad los genes del Padre en tu vida. Por eso es el tiempo, amada iglesia, de vivir bajo esta realidad y hacer nuestra la palabra, hacerla viva en nuestras vidas. No solo tener la información, sino que es una vivencia, es un accionar en nuestras vidas. Es un verdadero nacimiento en nuestras vidas, no un medio nacimiento, no es mediocridad. Es tiempo de salir de esa mediocridad, amada iglesia, y de expresar la genética del Padre, que se reproduce exactamente como Él. Por eso dice, todos aquellos que hemos creído y reconocido su señorío, tenemos la simiente de Dios en nosotros. Podemos decir que tenemos el mismo ADN de Cristo y eso nos constituye en simiente de Dios. Acompáñame por favor en Primera de Juan, en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 9. Acá nos habla que tú y yo como creyentes ya tenemos esa misma simiente del Padre. Esa misma simiente está en ti y está en mí. Y dice en el primer libro de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a su nombre, santo es Él. Mira cómo el Señor nos habla de claro en su palabra que tú y yo, dice, todo el que es nacido de Dios, dice que no practica el pecado. ¿Y por qué? Porque la simiente de Dios está en ti. Entonces, qué claro nos habla la palabra que cuando tú no quieres dejar el pecado, lo sigues practicando una y otra vez y quieres seguir viviendo en esa vana manera de vivir, es porque aún no estás expresando esa simiente de Dios en tu vida. Así de sencillo. Es tan fácil reconocer cuando alguien tiene la simiente de Dios y cuando alguien no la tiene. Porque su conducta, sus actitudes, su forma de vivir expresa lo que Él es. Si en realidad es nacido de Dios o es aún nacido de la carne. Mira qué tremendo. Por eso la palabra dice que ya no puede pecar. Y por eso muchos malinterpretan la palabra. Y dicen, pero nadie en esta vida es imposible que no peque. Pero si la palabra lo dice, que todo aquel que es nacido, por supuesto nacido, no dice aquel a medias, aquel que va como puede, como quiere, a su manera. No, hay que entender la palabra, que dice que es todo aquel que es nacido de Dios, que se ha determinado, que ha tomado esa decisión de reconocer el señorío de Cristo y de vivir para Dios y de hacer su voluntad en todo tiempo. Pero el que aún no está determinado, entonces él va a expresar otra simiente que no proviene de Dios. Su naturaleza carnal aún, pero menos la naturaleza de Dios. Por eso dice la palabra, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí vuelve a recalcar la palabra.
hace énfasis una vez más la palabra de que no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces todo aquel que peca, aún siendo creyente, pues no es nacido de Dios. No ha habido un nuevo nacimiento en su vida. Aún sigue en su vana manera de vivir. Aún pastores, grandes siervos del Señor, están viviendo de esta manera. Que están en sus deseos carnales. Cuánto testimonio me cuentan a mí las personas y me cuentan de siervos del Señor, aún pastores, que les escriben, mandan mensajes de texto, enamorándolas, etcétera. Y a mí me duele cuando me cuentan esto, porque yo le digo al Padre que mal estamos. Porque el hombre no se puede determinar a servirte en espíritu y en verdad con esa naturaleza, con esa genética tuya. Pero la respuesta acá la tenemos claro, sin esperar a que Él baje del cielo y nos lo diga. Acá es claro, porque no tiene la simiente de Dios. Puede ser pastor, puede ser un gran siervo del Señor, puede ser un discípulo, pero no tiene la simiente de Dios. Se puede llamar él así, pero no tiene la simiente de Dios, porque aún sigue en su manera de vivir. Mira qué tremendo. Por eso dice la palabra que está tan claro que en el nuevo nacimiento somos engendrados por Dios. Gloria al Señor. En el nuevo nacimiento tú y yo hemos sido engendrados por Él, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de ¿qué? De sangre ni de carne, sino que por la única voluntad de Dios. Ahí Él nos engendra nuevamente y nos da una nueva vida para que tú y yo disfrutemos de todas sus bendiciones que Él ha preparado para todos aquellos que nos hemos determinado a vivir de esa manera. Mira qué glorioso. Por eso dice la palabra que fuimos engendrados por Él en el nuevo nacimiento. Y es desde ese momento que somos portadores de los genes del Padre y nuevas criaturas, en donde las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más? Y todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, aleluya. Esto está en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Él promete todo nuevo, una nueva vida, donde todo lo viejo pasa. Toda nuestra vana manera de vivir es quitada por Él. Nos engendra en una nueva vida y nos quiere bendecir en sobremanera. Por favor, miremoslo a la luz de la palabra en el segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios 5, 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a su nombre, aleluya. Todo es nuevo, amada iglesia. En el Señor no hay nada medias. ¿Existe otra palabra que diga lo contrario a todo? No, todo es todo. Y nuevo es nuevo. Mira qué glorioso. Por eso Él ha prometido que nos quiere dar una nueva vida. Y claro que se puede. Yo puedo dar testimonio de esa realidad. Porque sí se puede vivir de esta manera y expresando los genes del Padre. Y es otra vida completamente diferente que nunca más es igual. Te lo digo por experiencia, nunca más. Porque en el mundo todo es pasajero, todo es momentáneo.
No hay una paz duradera. No hay un gozo duradero. Todo pasa y luego sigues en tu misma mala manera de vivir. Con tristeza, con resentimiento, con odio, con amargura, con egoísmo, con hipocresía, etc. Pero ya en el Señor todo esto es nuevo. Todo esto es quitado y Él nos da una vida nueva. Donde Él nos quita todo eso que nos estorba, nos afecta. Y nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da su gozo que es duradero. Nos da sus bendiciones que son infinitas e incontables, sus maravillas, etc. Él es real y verdadero, amada iglesia y amados amigos y amigas. Él es real. Solo en Él tú estás completo. De lo contrario, no hay nada. Nada es nada también. No hay otra palabra que pueda interpretar nada. Nada es nada. Por eso Él lo dijo. Sin mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Y nada es nada. Aunque tú digas, bien, yo puedo. Y hasta me la llevo de orgulloso, orgullosa, diciendo yo sí puedo. No, sin Él nada. Por eso es el tiempo de reconocerle. Es el tiempo de recibirle, de decirle, Señor, necesito de ti. Señor, estoy determinado, determinada. Señor, aquí está mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, me determino a buscarte y anhelo esa vida nueva que solo tú puedes dar. Eso es lo que el Señor quiere escuchar en este tiempo, amada audiencia. Por eso Él dice en su palabra que todas esas cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a su nombre. Mira qué hermoso. Por eso dice que el nacido de nuevo no tiene que aprender de forma externa a ser santo, sino sencillamente expresar la naturaleza de quien lo engendró. Por favor, acompáñame en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor: sed santos porque yo soy santo. Gloria a su nombre. ¿Qué dice? Sed santos porque yo soy santo, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué? Porque tú vas a expresar esa santidad en tu vida de una manera interna, es de adentro hacia afuera. ¿Cuántos creyentes hoy malinterpretando la palabra, que la santidad es externa, que sin mi forma de vestuario, o que tengo que andar con una falda hasta el ojo del pie, o que tengo que andar vestida completamente, tapada en todos los aspectos, pero que es la única manera que yo expreso esa santidad, o andando con una corbata en el caso de los varones, o con un ataché, o tantas cosas humanas que se han metido hoy a la iglesia y que creen que esa es la santidad que están expresando o la que demanda el Señor en su palabra. Cuando esa santidad es interna, es de adentro hacia afuera. Son tus actitudes, es tu manera de vivir. ¿De qué te sirve andar vestido de esa manera, pero pecando, viviendo en tu naturaleza carnal? Estás equivocado. Y a Dios nadie lo engaña. Él lo que mira es tus actitudes, tu manera de vivir. Lo que tú estás expresando, si estás dando amor a los demás. Si tú estás expresando el fruto de su Santo Espíritu.
Si tú estás ayudando a otros y viviendo con rectitud, por supuesto, delante de sus ojos. Eso es santidad. Vivir con rectitud, hacer lo bueno y lo recto delante de sus ojos. ¿De qué me sirve andar así si lamentablemente ando pecando y haciendo lo que yo quiero? Viviendo de una manera antojadiza. Viviendo en esa vana manera de vivir con esa naturaleza pecaminosa, pero menos expresando la naturaleza de Cristo. Esto es santidad, amada iglesia. No confunda, no malinterpretes la palabra. Vive como Dios ha demandado, como Dios demanda en su palabra. Expresa esa compasión, esa misericordia, ese amor. Ten piedad de los demás. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que expresemos la imagen de Cristo, que seamos la luz de este mundo. No que seamos tinieblas, no que seamos oscuridad en esta tierra, pero viviendo a la luz de su palabra, conforme a su voluntad. Por eso dice que esto es ser santos, que estamos dedicados a Él, apartados del mal, apartados para vivir para Él únicamente. No a mis deseos, no a mi manera, no como el mundo quiere, no como el sistema humano quiere, como Dios quiere que yo viva, pero siendo dirigido o dirigida por el Espíritu Santo de Dios, escuchando su voz. Mira qué glorioso. Por eso dice en Mateo 5:48, para que me acompañes ahí por favor, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos versos afirman que lo que expresamos es de acuerdo a nuestros genes. ¿Qué dice la palabra? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre, dice, está en los cielos, es perfecto. Gloria a su nombre. Mira qué hermoso. No dicen, hasta pastores lo dicen, porque malinterpretan las escrituras y dicen, perfecto solo Dios, yo no puedo ser perfecto. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que su palabra se va a cumplir, su ley se va a cumplir con exactitud. No será quitada ni una letra, ni una tilde, nada. Se va a cumplir a cabalidad, porque así es su naturaleza de perfecta. En Él no hay variación, no hay variabilidad. En Él todo es real, todo es verdadero, todo es exacto. Y si tú tienes la naturaleza del Padre, los genes del Padre, puedes expresar esa perfección. ¿Y qué es perfección? Es esa transformación que tú debes de evidenciar. El carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Ser transformado, ya no siendo la misma persona, sino que siendo que esa persona expresando los genes de Cristo. Esa simiente de Dios en tu vida y en mi vida. Eso es perfección. Entonces, si tú dices que no puedes lograr la perfección en esta tierra, no vas para el cielo. Y acuérdate que la perfección tampoco es de un solo porrazo, como decimos mucho, o de un solo golpe. No, la perfección es un proceso que tú y yo determino someterme bajo el señorío de Cristo y ser gobernado por Él, para que Él me capacite, para que Él me instruya, para que Él me corrija, para que Él me transforme. Y eso lleva un ciclo. No es de la noche a la mañana, no es de un día para otro. No es porque hoy lo reconocí como mi Señor y ya mañana soy santo y perfecto. No, lleva
su proceso, y Él sabe a qué proceso nos somete para capacitarnos, para poder prepararnos, para expresar esa realidad. Mira qué glorioso. Por eso dice la palabra que nosotros afirmamos que lo expresamos de acuerdo a nuestros genes. La perfección tú lo vas a afirmar en lo que tú expresas en esa genética que Él ha puesto en ti. Entonces, si tú no expresas esto, no están los genes del Padre en tu vida. Mira qué glorioso. Por eso dice, el hombre natural no puede entender estas cosas, que quede claro. El hombre natural no puede entender estas cosas porque para él son locura. Mira qué tremendo. ¿Y cómo lo va a entender si no conoce al Padre? Nunca lo ha reconocido como su Señor. Nunca lo ha conocido. Nunca ha tenido esa relación con el Señor. ¿Cómo lo va a conocer? Entonces para él esto es locura, que uno le diga al mundo que tiene que perfeccionarse o tiene que santificarse. Dicen, eso es locura, eso nadie lo puede lograr. Sí, pero esto lo dice el hombre natural, pero menos la iglesia. Menos la iglesia lo debería de decir, ni que se te ocurra decirlo. Porque entonces estás despreciando los genes del Padre en tu vida. Estás diciendo, no, yo no tengo la sustancia ni la simiente del Padre. Yo tengo otros genes aún, pero menos la del Padre. Eso es lo que tú le estás diciendo cuando tú quieres expresar esto mismo que el mundo expresa. Porque para ellos sí es locura. Pero para ti, amada iglesia, jamás debe ser locura esto. Porque conocemos a ese Dios de poder. Conocemos a ese Dios santo, conocemos a ese Dios perfecto, conocemos a ese Dios único, el todopoderoso. Pecado sería decirlo que no se puede, o que es locura, o que es imposible. Esto lo dice el hombre natural, y con razón, porque no lo conoce. Por eso dice la palabra, tampoco pueden comprenderlo el que es religioso. Este es otro también y va para la iglesia, porque hay muchos creyentes religiosos. Tampoco el que es religioso lo va a entender como lo que sucedió con Nicodemo, porque Nicodemo era un religioso. Y miremoslo a la luz de la palabra, y está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Acompáñame ahí, por favor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 24, Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira qué tremendo, cómo le dice este varón a Jesucristo. ¿Acaso le dice, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira qué equivocado estaba este varón. ¿Pero a qué se debía? Que él manejaba, dice la palabra, mucha religiosidad. Jesucristo le estaba hablando de ese nuevo nacimiento que solo se nace a través del agua y de su Santo Espíritu. Solamente ahí esos genes son recobrados, son restaurados, son puestos nuevamente en nuestra vida. Pero él se fue a otra dimensión. Pero su misma religiosidad no le permitió verlo con entendimiento. Y así les pasa a la gente religiosa. ¿Cuántos creyentes religiosos hoy en día? Que para ellos también es locura el ser santos, el ser perfectos, el tener esos genes exactos mismos del Padre en nosotros o de expresarlo. Pero se debe a que lamentablemente estas personas, primero dice, se necesita nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y miremoslo ahí en el 5.
¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo, estas personas religiosas. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está claro, amada audiencia. ¿Qué dice? Que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de Dios. ¿Pero a qué se debe? Que tu misma religiosidad no te va a permitir ir al cielo, igual al mundo, la gente que no quiere determinarse. Porque se tiene que nacer de nuevo para ir al cielo. Tienes que ser una nueva persona, totalmente diferente a lo que eras en tu manera pasada o vana manera de vivir. Mira qué glorioso, por eso dice en primera de Juan 5:1, acompáñame por favor, ahí nos sigue hablando la palabra en el primer libro de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gloria a su nombre. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, dice que nosotros somos nacidos de Dios porque hemos creído en Jesús. Hemos confiado en Jesús. Y debido a eso dice la palabra que todo aquel que ama al que engendró, si yo amo a Jesús, entonces yo amo al que lo engendró a él. ¿Y quién lo engendró a él? El Padre Celestial. Entonces si yo amo a Jesús, amo al Padre. Y es ahí donde me convierto en un nacido de Dios. Por eso la gente que no cree, que no se determina, que no ama a Jesús, no es un nacido de Dios. Pueden decir yo tengo temor, yo creo, pero no lo aman. Una cosa es creerle, que hasta Satanás cree en Jesús, y otra cosa es hacer su voluntad, amarlo y vivir por él y para él. Es totalmente diferente. No te equivoques, amada audiencia. Por eso dice la palabra que todos los que nacimos, todo aquel, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y definitivamente engendrados por él. Gloria a su nombre. Por eso dice la palabra, amada iglesia, el hombre a través de la ciencia que ha descubierto, la genética. Pero dice, ¿en dónde se originó esa genética, amada iglesia? ¿En dónde se originó? En el corazón de Dios. Él determinó multiplicar su naturaleza. Fue originado única y exclusivamente en Dios. Porque Él es el dueño de la ciencia, de la sabiduría, de la inteligencia. Luego el hombre descubrió este sistema de investigación, que es el ADN. Por eso dice, lo más trascendental para todos nosotros como hijos de Dios es que tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Ese es lo más trascendental que sobrepasa toda ciencia, toda tecnología, todo entendimiento. Que no tiene límites, que a él nada lo paraliza, nada lo detiene. Y que es algo extraordinario que no se puede describir. Porque tenemos los genes de nuestro Padre, amada iglesia. Estamos completos en Él. Él nos ha dado toda su naturaleza, su simiente, sus genes, su misma sustancia. Estamos completos con Él, no nos hace falta nada. Pero es cuando tú determinas hacer realidad esa expresión de la genética del Padre en esta tierra. Y es el tiempo de multiplicarnos.
¿Cómo vamos a lograr esta realidad? Multiplicándonos, amada iglesia. ¿Pero multiplicándonos en qué? En esa naturaleza de Cristo. Que vean la imagen y la semejanza de Cristo en ti y en mí. Es el tiempo de vivir en esa realidad. Así es como se va a dar esa multiplicación. Vamos a ser testigos de esa gran multiplicación extraordinaria, extraorbitante que viene en estos tiempos. Pero el Señor quiere que vivamos de esta manera, amada iglesia, expresando esa genética que ha sido puesta en ti y en mí, que somos exactamente como Él es. No hay variación. Mira qué hermoso. Mucha gente dice, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Cristo. Míralo en tu hermano, ahí donde estás. Si estás con alguien más, míralo. Ahí estás viendo la expresión de Cristo. Ahí están los genes. Ahí está esa naturaleza. Hasta la iglesia le pide a Dios de esta manera, muéstrate, yo quiero verte. Míralo a través de tus hermanos espirituales. Míralo ahí. Esa es la imagen, la misma naturaleza. Yo no necesito que Él se me baje del cielo y se presente. Pero no hemos aprendido a verlo de esa manera. Más bien menospreciamos a nuestros hermanos. Más bien hacemos de menos a nuestros hermanos y no los toleramos. En vez de abrazarnos, expresarnos ese amor, porque yo estoy viendo los genes del Padre en esa persona. Esa misma naturaleza de Cristo. No hoy peleándose unos con otros, viviendo en disensión. Cuando dice la palabra que el mundo necesita conocerle. Pero ¿cómo? ¿Cómo el mundo le va a conocer? Cuando tú y yo expresemos los genes del Padre. Gloria a su nombre. Mira qué glorioso. Es el tiempo, amada iglesia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, soberano Padre. Gracias, gracias por lo que tú has revelado, por lo que tú has hablado. Es el tiempo de expresar esa genética. Es el tiempo de expresar esa misma naturaleza, esa misma sustancia. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por ordenarnos, por corregirnos. Somos más que victoriosos y más que dichosos, Padre Santo, porque tenemos todo de ti. A veces anhelamos, deseamos lo que pasó en el Antiguo Testamento con esos grandes hombres, siervos tuyos. Y anhelamos que tú tal vez te aparezcas directamente cuando dice tu palabra que tú moras en nosotros. Que tenemos tu genética, tu naturaleza. Gracias, Señor. Tenemos todo de ti, mi amado Señor. Somos más que dichosos en este tiempo a través de lo que hizo Jesucristo en esa cruz. Somos victoriosos y estamos completos. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti, Padre Santo. Gracias, gracias, infinitamente gracias. Porque tú moras en mí, tú estás en mí, Padre, ya estás en cada uno. Es tiempo de expresar esa naturaleza. Es tiempo de expresar esa misma sustancia, Padre. Es tiempo de expresar tus genes, que ya han sido restaurados en cada uno de tus hijos, Padre, porque tú lo has puesto en cada uno de nosotros. Yo me glorío, Padre, en ti.
Hay tanta gratitud en mi corazón por lo que tú has hecho. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo, todo, todo. Es otro nivel, Padre Santo. Muchas gracias. Gracias, gracias por esa genética restaurada. Somos tu misma sustancia, soberano Señor. Y a ti te plació en tu corazón, Padre, multiplicarte de esa manera en la naturaleza humana, soberano Señor. Muchas gracias. Bendigo a tu iglesia, Padre. Ayúdanos a expresar tu amor, tu gozo, tu paciencia, esa mansedumbre, Padre, esa piedad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser misericordiosos cada día más, soberano Padre. Muchas gracias, gracias. Todo es nuevo y nuevo es nuevo, soberano Señor. Muchas gracias. Gracias, te glorificamos y te honramos, soberano Señor. Gracias por la audiencia que nos ven y nos siguen. Ahí donde están, ministra sus vidas, Padre Santo. Y ten misericordia de aquellos que aún no te han reconocido y que no te sirven. Ten misericordia de ellos, soberano Padre. Muchísimas gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesucristo, damos gloria a ti, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor. Amén. Bendiciones.